Y ya estamos aquí de regreso platicando sobre esta zona de Puente de Alvarado y sobre el Monumento a la Revolución, que yo te invito a que lo observes, a que lo visites, a que ahora te des la oportunidad de conocerlo, porque tiene muchas modificaciones. Yo todavía recuerdo cuando tuve la oportunidad de asistir a este espacio de aquel Museo Nacional de la Revolución pequeñito que se ubicaba en el sótano de este monumento. También recuerdo que podías y tenías la oportunidad de subir a través de una de las bases de este monumento, la escalera. Increíble, tardabas como media hora en lograr subir hasta la parte alta del monumento y era una vista maravillosa de la Ciudad de México. Ahora se han hecho varios cambios. Entre los cambios interesantes está la habilitación del nuevo Museo Nacional de la Revolución. La inversión que se hizo para rehabilitar todo el espacio fue de más de 65 millones de pesos y se trató de rehabilitar la Plaza de la República, el monumento como tal, limpiar el domo que cubre este monumento, colocar un elevador en la parte central, así es que ya te evitas esta subida de escaleras tremenda que existía. Y ahora me gusta porque además tienen un concepto interesante, hacen concursos de fotografía también para parejas enamoradas que suben ahí al mirador de este monumento. Y hay mucha historia que contar alrededor de este lugar. Uno de ellos es que además de ser monumento a la Revolución y Museo Nacional de la Revolución, es un mausoleo. Mausoleo es un monumento funerario y sepulcro suntuoso. Etimológicamente proviene del latín mausoleum, sepulcro de Mausolo, rey de Caria, quien se hizo construir el famoso mausoleo de Halicarnaso, una de las llamadas 7 maravillas del mundo. Mausolo era uno de los príncipes más ricos y poderosos de su tiempo. A su muerte, fue tan llorado por su esposa Artemisa II que ésta, para enaltecer la memoria de su amado, mandó construir en Halicarnaso un magnífico sepulcro. Medía 400 pies de circunferencia, 140 de altura y contenía en su recinto 36 columnas. La pirámide que coronaba el monumento tenía por remate un carro de mármol tirado por 4 caballos. Muchos célebres escultores, Timoteo, Escopas y Leocares, entre otros, lo habían enriquecido con estatuas y bajorrelieves. Desde entonces, el nombre de mausoleo ha sido aplicado a todos los monumentos fúnebres levantados en honor de un príncipe u otro personaje notable. Es un espacio, es un mausoleo en el que se encuentran los restos de Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles nació el 25 de septiembre de 1877 en Sonora. Estudió pedagogía y fue maestro. En 1912 se unió a las fuerzas revolucionarias de Francisco I. Madero y combatió contra Pascual Orozco. Desde 1913 apoyó a Venustiano Carranza y luchó contra Victoriano Huerta y Pancho Villa. En 1915 Carranza lo nombró gobernador de Sonora y en 1919 secretario de Fomento. También fue secretario de Guerra del presidente Adolfo de la Huerta y de Gobernación con Álvaro Obregón. Entre 1924 y 1928 fue presidente de la República. Su gobierno creó el Banco de México, fundó los bancos Ejidal y Agrícola y restauró la Escuela de Agronomía de Chapingo. También construyó carreteras, presas, sistemas de riego y muchas escuelas rurales. Asimismo, restringió los privilegios de la Iglesia Católica y afrontó la llamada Guerra Cristera. En 1929 fundó el Partido Nacional Revolucionario, hoy llamado Partido Revolucionario Institucional. Posteriormente, ejerció diversos cargos públicos hasta que en 1936 fue expulsado a Estados Unidos por el presidente Lázaro Cárdenas. Regresó en 1941 y falleció en Ciudad de México el 19 de octubre de 1945 por una enfermedad del hígado. De Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas nació en Michoacán el 21 de mayo de 1895. Solo realizó estudios primarios.
Desde 1914 participó en la Revolución Mexicana apoyando a Venustiano Carranza. Se convirtió en gobernador de Michoacán. En 1931 fue secretario de Gobernación y secretario de Guerra. En 1934 ganó las elecciones presidenciales. Los principales logros de su gobierno fueron la reforma agraria, la protección de los ejidos agrarios y la nacionalización del petróleo. Al terminar su mandato fue nombrado secretario de Defensa por el presidente Manuel Ávila Camacho. Sus últimos años los vivió cerca del lago Pátzcuaro, trabajando en proyectos agrarios, educativos y médicos a favor de las familias humildes. Lázaro Cárdenas falleció de cáncer en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. De Venustiano Carranza, de Francisco I. Madero y de Pancho Villa. Imagínate, ¿quién les iba a decir a ellos que en vida eran irreconciliables, que iban a estar juntos en este lugar? Y ahí está, es un mausoleo. Pocas personas lo visitamos como mausoleo. Yo te invito a que además lo recorras, te des una vuelta alrededor de todo el monumento y observes detalles maravillosos como los conjuntos escultóricos que están en la parte alta. Resulta que cuando se inicia el proyecto y se detiene en 1910 por la Revolución, Emil Bernard se va de México y deja ahí nada más la estructura que se había montado. Esta imagen que va a aparecer en mi página de Facebook, Visitas Guiadas México, es sorprendente. Cuando en 1932 ya había quedado toda esta estructura abandonada, llega un arquitecto que se llama Carlos Obregón Santacilia. Carlos Obregón Santacilia, arquitecto mexicano del siglo XX que realizó cerca de 150 obras en un lapso de tiempo que va de la década de los años 20 a los 60. Nació en el año de 1896, el 5 de noviembre en la Ciudad de México. Miembro de una familia muy numerosa, fue el séptimo hijo de un total de 10. Su padre fue Lauro Obregón, un médico de profesión, y su madre, doña María Santacilia y Juárez, nieta mayor del presidente Benito Juárez. Fallece en septiembre de 1961 en la Ciudad de México, víctima de cáncer. Amigo de grandes intelectuales y artistas de su época, la ausencia física de Carlos Obregón Santacilia fue motivo de homenajes muy sentidos. Carlos Obregón Santacilia nació en este espacio de la Tabacalera y se enamoró de este lugar. Cuando descubre en 1932 que están desmantelando la estructura metálica, le llama a Alberto J. Pani, que en ese momento era el secretario de Finanzas, y le dice que no es posible que destruyan este espacio, porque jamás van a poder hacer algo igual en la Ciudad de México. Él lo que propone, Carlos Obregón Santacilia, es un monumento a la Revolución. Y es curioso porque un proyecto que nació durante la época del Porfiriato termina siendo un homenaje al movimiento que derrota precisamente el régimen de Porfirio Díaz. Y lo que se plantea es recubrir de cantera de chiluca y llamar a un concurso para colocar conjuntos escultóricos en la parte alta. Este concurso lo gana Oliverio Martínez. Y Oliverio Martínez manda su propuesta de los conjuntos escultóricos que representan la independencia, las leyes de reforma, las leyes agrarias y las leyes obreras. Pero Oliverio Martínez no mandó la dirección en la que lo podían localizar. Así que tardaron un año más en localizarlo y avisarle que había ganado este proyecto. Se presenta junto con muchos canteros que van a hacer estas esculturas y toman como modelo a los más de 3,000 obreros que estuvieron participando en la construcción de este monumento a la Revolución. Entonces, el rostro que vemos de todos estos personajes, de los obreros, de los niños, de las mujeres que les llevaban la comida, aparece ahí, inmortalizado en la parte alta del monumento a la Revolución. Ahora tienes que visitarlo, date una vuelta por este espacio, llegas por el Metro Revolución, es muy fácil, además te vas a sorprender
sorprender, porque el Metro Revolución también acaba de recibir una remodelación completa. Es muy distinto, muy distinto, mucha luz, muy bonito, todo azul. Está hermoso, tienes que visitarlo. Si continuamos en este recorrido por Puente de Alvarado, pues caminamos de este monumento a la Revolución, caminamos hacia Puente de Alvarado como tal, vamos a pasar por un hermoso edificio que es el Frontón México. El Frontón México, que desde que yo me acuerdo hace 15 años que empezamos con recorridos, está cerrado y es un edificio increíble de estilo Art Deco. El Art Deco estuvo muy en boga el siglo pasado, hacia 1940 aproximadamente, y se caracteriza porque utiliza elementos nacionalistas. El Art Deco es un movimiento artístico que se ve reflejado en muchos elementos, en muebles, en edificios civiles, en edificios religiosos en ocasiones, y en este caso en la Ciudad de México pues vemos claramente estos elementos del Art Deco en el Monumento a la Revolución, porque utiliza elementos nacionalistas como esas esculturas de unas águilas nacionales. Utiliza también algunos otros elementos en el Palacio de Bellas Artes, en donde vemos mascarones del dios Chac de esta zona maya. También utiliza elementos metálicos, unas lámparas de latón hermosas allá en Bellas Artes y también acá en el Museo de la Revolución, y esto se ve reflejado también en ese frontón, en ese edificio del Frontón México, con una especie de estela que se encuentra en la portada principal, una estela maya, en la portada principal de ese Frontón México, edificio magnífico que vale la pena recuperarlo cuando resuelvan ese problema de la huelga que todavía tienen cerrado este lugar. Entonces, si seguimos caminando, vamos a llegar a un lugar que a mí me encanta, que se llama Museo Nacional de San Carlos. En voz de Carmen Gaitán, directora del Museo Nacional de San Carlos. Este museo fue declarado museo en 1968 y es un edificio particularmente deslumbrante, diría yo, porque forma parte de las obras que fueron edificadas por Manuel Tolsá. Manuel Tolsá, para aquellos que no sepan, fue el escultor valenciano que creó ni más ni menos que el caballito. Así que este edificio fue primeramente creado para ser una mansión, un aposento. Era para el segundo hijo de la marquesa de la Selva. Desgraciadamente él muere y no lo puede habitar. Así pues el edificio comienza a tener una serie de habitantes que le darán misterio y lustre. Por ejemplo, aquí hubo un baile con Maximiliano y Carlota, y bueno, Maximiliano regala este edificio al general Bazin, que es un general que tiene que ver con la invasión francesa. Vive también aquí la Güera Rodríguez y también Santana. Este edificio termina siendo Lotería Nacional, fábrica tabacalera, preparatoria, hasta que en 1968 lo declaran, como he dicho, Museo Nacional de San Carlos. Tiene unas escaleras magistrales sostenidas por la audacia del arquitecto, porque realmente no tiene ramaches, no tiene, si uno la ve, está sostenida casi como los naipes, una pieza sobre la otra, de tal suerte que cuando hay un movimiento telúrico se mueve, se ondea, pero no se colapsa. Así, esta es una arquitectura que tiene que ver con el barroco tardío, aunque también tiene elementos neoclásicos. Tolsá es también el arquitecto del Palacio de Minería. Sin embargo, la arquitectura, los patios que tiene este edificio le dan una fisonomía totalmente diferente, al igual que los jardines. La entrada es muy neoclásica y bueno, yo podría decirles que ese es el primer actor que habría que venir a visitar a este museo. Nos encontramos en el arranque del centro histórico. Estamos muy conectados ahora con el Monumento a la Revolución y las calles, por fortuna, hoy son banquetas muy embellecidas con una linda jardinería que permiten el tránsito entre el monumento y el museo. Pero vamos a llegar por la parte de atrás, en la espalda del edificio. Pocas personas visitamos la espalda del edificio. Generalmente nos quedamos con la fachada principal, que es la que da a la calle de Puente de Alvarado. Pero esta
portada de atrás, esta fachada en la parte de atrás es hermosa. Realmente parece como si fuera la principal. Llegas, tiene un pequeño jardín que les da la bienvenida y observas este estilo hermoso del neoclásico que hace don Manuel Tolsá. Y es que el edificio se construye ya durante la estancia de Manuel Tolsá en la Ciudad de México. Don Manuel Tolsá tiene contacto con la marquesa de la Selva Nevada, quien lo contrata para hacer esta casa que va a ser un regalo de bodas. Pero de esto vamos a hablar en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.